¿Por qué tienen que ustedes referenciar? ¿Cuál es la importancia de referenciar? En el campo de la investigación, bueno, es muy importante que ustedes respeten el derecho del autor. Todo trabajo proveniente de cualquier persona es muy importante que uno respete todo lo que les ha demandado tiempo, esfuerzo, revisar, investigar. Entonces, ese trabajo obviamente es valioso, ¿sí? Y ha sido producto del trabajo de alguna persona. Eso quiere decir de ese autor. Y nosotros tenemos que respetar eso que ha trabajado otra persona para que nosotros podamos utilizar obviamente esa información, pero sin olvidarnos de poder indicar de quién es esa información. Entonces, todas las ideas que ustedes van a obtener de una publicación anterior, sea una revista, un libro, cualquier texto, ¿sí? Debe ser obligatoriamente citado. No pueden ustedes copiar algún párrafo o una frase, así sea con sus palabras, no simplemente copiar y olvidarse de quién lo dijo. Así que siempre ustedes tienen que citar cuál es la referencia bibliográfica y obviamente esa referencia bibliográfica tiene que estar bien redactada. No es que uno pone los datos como quiere. No solamente el nombre de un autor, el título, no. Tiene todos los datos que uno debiera incluir y eso justamente a eso se llama referenciar y esa referencia tiene que estar bien redactada, ¿sí? Que permita obviamente a cualquiera que lee posteriormente el trabajo que ustedes hacen, porque el trabajo que ustedes hacen obviamente lo va a revisar siempre su docente o de repente algún otro compañero, en el futuro también otro estudiante como ustedes, lo va a leer y va a querer saber que ese párrafo, de quién ustedes han extraído esa información. De lo contrario, si ustedes no colocan esa referenciación, eso se llama plagio, ¿ya? Y ese es realmente un delito que se comete a veces en forma involuntaria, pero ya ustedes tienen que saber desde estudiantes del segundo año que todo párrafo, así sea una frase o una línea que ustedes han copiado de cualquier otro lugar, pongan ustedes siempre la referencia, ¿sí? Vuelvo a insistir, aunque ustedes lo digan con sus palabras. Estas referencias deben estar redactadas en forma adecuada según normas internacionales. Antes se ponía como uno quería, hace muchos años atrás. Pero ya se han reunido, sobre todo todas las revistas, los editores de distintas revistas, y han estandarizado, se han puesto de acuerdo ellos cómo debieran redactar para que todo sea en forma uniforme a nivel mundial, ¿ya? De ahí provienen esas normas internacionales. Después de utilizar de cualquier forma un material ajeno, siempre se debe colocar el llamado de la referencia, o sea, el numerito. Además de indicar la referencia bibliográfica, uno tiene que hacer la llamada de la referencia. La llamada se llama el numerito que ustedes colocan, ¿sí? Que debe aparecer según Vancouver en orden consecutivo. Eso quiere decir que si yo empiezo con la introducción y luego voy a extraer un párrafo de algún autor, ese será el párrafo o el autor número 1, y dentro de mi referencia será el número 1 y así sucesivamente en orden de mi manuscrito o de mi trabajo que voy a utilizar. Entonces, una bibliografía extensa, cuanto más bibliografía tengan ustedes, eso significa que ustedes han hecho un buen trabajo científico y clínico, ¿sí? Eso significa que ustedes han leído bastante y se encuentran muy bien informados del tema. Así que habla muy bien de ustedes cuanto mayor información bibliográfica tienen. Siempre me pregunta, ¿cuántas referencias voy a poner, doctora? Así, ¿cuánto me exige o cuánto me pide? Entonces estamos fijándonos nosotros cuánto nos pide máximo o mínimo en cualquier trabajo. Y eso realmente no debiéramos preguntar. Así que cuanto más información, eso es decir, uy, este chico se ha revisado muy bien y obviamente también pues, hay que saber utilizar referencias. Entonces, ¿qué cosa es una referencia bibliográfica? Bueno, es un conjunto de datos bibliográficos sistemáticamente ordenados que van a identificar y localizar la fuente de la cual se extrae esa información. Sí, esa es una referencia bibliográfica. Acá un ejemplo, ustedes por ejemplo tienen acá su manuscrito o su trabajo académico y ustedes van a extraer distintos párrafos, ¿verdad? Cada párrafo es de distinto autor. Inclusive un párrafo no solamente extraen de un solo autor, a veces combinan la información en un mismo párrafo de 2 o 3 autores
o ese mismo párrafo coinciden 2 o 3 autores o más en escribir o expresar la misma idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo el párrafo en color amarillo y ese párrafo lo está diciendo o extraído yo de la información 4 y 5, por eso tienen acá su cita o su referencia bibliográfica número 4 y 5, y aquí está también indicando obviamente al término de todo mi trabajo la numeración de las referencias bibliográficas con el número 4 y el número 5, indicando toda la información de dónde he extraído ese párrafo, ¿no? El segundo párrafo rosado también proviene de otra información bibliográfica y es el número 6 según el orden de mi documento de mi trabajo. Y aquí también tengo el número 6 que está bien referenciado de dónde también he extraído, ¿no? Ahorita vamos a ver qué datos contiene cada una de las referencias bibliográficas. A eso se refiere, o sea, quiere decir que cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, sea una monografía, un seminario o cualquier otro trabajo, casi todos los párrafos tienen que estar referenciados, porque es bien raro que ustedes todavía empezando una carrera, sean nuevos en la materia, o sea, que recién están aprendiendo, puedan expresar de sus propias ideas algo que ustedes conocen. Eso generalmente se maneja cuando ustedes hacen ¿cómo le llama? Un ensayo donde da uno bastantes opiniones. Ahí cuando da uno su propia idea, bueno, no necesita referencia porque es algo que yo pienso, algo que yo opino. Pero en el caso de que uno copia, necesariamente tengo que indicar de dónde he extraído, ¿ya?, la información. Entonces, existen muchas normas o estilos de referencia, ¿sí? Las más conocidas son las normas APA, que obviamente se actualizan cada cierto tiempo. Recién este año se ha actualizado a la 7ª edición, pero las normas APA lo utilizan las ciencias sociales, ¿sí? Sobre todo educación, antropología, historia, literatura, y dentro de lo que es salud, también psicología, se considera como ciencias sociales, ellos también utilizan las normas APA. Hay algunas revistas también dentro de salud que todavía mantienen la utilización de las normas APA, pero es bien raro. Esto está puntualmente utilizado para las ciencias sociales. Las ciencias de la salud, a nivel internacional se utilizan las normas de Vancouver, pero no son las únicas, hay muchas normas más. Pero en su gran mayoría son las normas de Vancouver, por eso es que tenemos que conocer y ustedes tienen que conocer también de qué se trata. Obviamente existen más, ¿no? Dependiendo de qué ciencia o qué área de la ciencia utilicen, ¿no? Si es química, por ejemplo, tienen ustedes manual Oberstein, las normas AMA o ACS, etcétera. ¿Qué cosas son las normas de Vancouver? A ver, vamos a hablar un poco de historia. En el año 1978, un grupo de directores de revistas médicas, bueno, o sea, las revistas médicas existen hace siglos, ahí donde se publican toda la información científica. Así que cada uno manejaba su redacción de referencias bibliográficas como quería, ya en el orden que quería. Así que después de tanto publicarse y tener tantos directores de las revistas y ponerse de acuerdo en varias cosas, se reunieron en 1978 en Canadá, en la ciudad de Vancouver, que justamente está aquí, y ahí los directores de revistas se pusieron de acuerdo, ¿sí? Estandarizaron y sacaron sus normas uniformes para la preparación de manuscritos, no solamente de referencias bibliográficas, sino cómo van a redactar los manuscritos o los artículos que van a publicar en sus revistas, ¿sí? Entonces ahí ellos estandarizaron qué orden debería tener, qué estructura, y dentro de esa estructura obviamente las referencias bibliográficas. De ahí nace, desde el año 1978, las normas de Vancouver, porque los directores de las revistas se pusieron de acuerdo. Entonces, con el tiempo ha ido pasando, ese grupo de editores se mantuvo, siguieron organizando y formaron lo que hoy se llama el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuyas siglas, obviamente este término está en inglés, y se llama IGME, ¿no? IGME, el cual
esta institución o este comité, que es la agrupación de muchos editores a nivel internacional, ellos revisan periódicamente los requisitos para uniformizar los manuscritos enviados a las revistas biomédicas. No es que lo que hoy día se sabe, de acá 10 o 20 años se va a mantener. Ellos continúan actualizando cada cierto tiempo esas normas internacionales, así que tenemos que también estar revisando qué cambios hay cada cierto tiempo. Ellos tienen su página web, si alguien quiere entrar también, el International Committee of Medical Journal Editor, que son estas siglas justamente, ya es el comité de editores a nivel mundial, y ellos publican toda la información obviamente que tienen. Yo, como vuelvo a insistir, no solamente ven la estandarización de las referencias bibliográficas, sino en sí cómo deben estandarizar todos la redacción de todos los artículos científicos para que en todas las revistas más o menos haya una uniformidad. Entonces, estas normas de Vancouver cubre varios temas, ¿sí? Ellos hablan sobre justamente la declaración de propósitos de los requerimientos uniformes de los manuscritos, de la URM, ¿sí? Esos son los requisitos uniformes para los manuscritos enviados a las revistas biomédicas. Así que si uno está al tanto, lee, también si alguien tiene interés puede leer cómo es que tienen sus uniformidades, sus normas respecto a cómo uno tiene que redactar un artículo para enviar a las revistas biomédicas. También ellos se ponen de acuerdo sobre los principios éticos. Cada vez más se exige que en los manuscritos, en las investigaciones, uno tenga que cumplir ciertos estándares éticos. A nivel internacional también ya se han puesto de acuerdo y existen sus principios que ellos mismos han estandarizado a través de las normas de Vancouver. También los procesos editoriales que sean relacionados con la publicación de revistas, o sea, cuáles son los pasos que uno debe seguir para enviar a una revista, cómo se debe preparar el manuscrito y finalmente, obviamente, el tema de referencias bibliográficas. Así que de todo lo que tratan las normas de Vancouver, lo único que vamos a ver en este momento son las referencias bibliográficas, que es una partecita nada más de lo que ellos, digamos, tratan o estandarizan. Bien, ustedes cuando hacen un trabajo recurren siempre a cantidad de referencias bibliográficas. Las que más se utilizan obviamente son artículos de revistas, ¿no? Antiguamente eran las revistas impresas, hoy son todas digitales. También los libros o los capítulos de libros, ustedes también acuden bastante para hacer sus trabajos, resúmenes de congresos, las tesis universitarias y hoy artículos de revistas publicados en Internet. Prácticamente ya casi nadie acude a una biblioteca porque tiene a la mano un Internet a través de su celular, o su tablet o su laptop. Pueden ustedes acudir o simplemente en una cabina de Internet pueden tener acceso a cantidad de información bibliográfica para hacer sus distintos trabajos. Entonces, vamos a ver uno por uno cómo es que ustedes tienen que referenciar. Normalmente cuando tienen que hacer ustedes una investigación, como en este caso en este curso, lo que más van a utilizar es artículos de revista. ¿Por qué? Si uno está haciendo un trabajo de investigación, tiene que recurrir también a otras investigaciones. Si uno hace una tesis, tiene que recurrir bastante más a tesis. No es que sea lo único, pero es lo que más se utiliza. Así que por eso va más o menos, hay una cierta equivalencia dependiendo de qué tipo de trabajo uno haga, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan una investigación, en este caso, en este curso, muchísimo vamos a utilizar los artículos de revista donde están principalmente todas las publicaciones de investigaciones. Entonces, ¿cómo se referencia un artículo de una revista? A ver, vamos a ver. Hay revistas ahora, obviamente, revistas de tipo internacional como The Lancet, revistas nacionales como la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y la revista regional que ustedes también son de su facultad, la revista Médica Basadrina, donde obviamente también se publica aquí artículos de Tacna, y no solo de Tacna, también están enviando de distintas partes del Perú. ¿Bien? Aquí entonces, cuando se trata de un artículo que está publicado en alguna revista científica, entonces ustedes tienen que referenciar dos partes. Hay siempre dos partes o dos secciones que debemos tener en cuenta para tener la información. En la primera sección son los datos del artículo mismo, o sea, cuál es la contribución que ha hecho el autor, qué es lo que ha escrito, cuál es su publicación, a eso se refiere. O sea, son datos del artículo, como el autor, de quién es el autor del artículo, cuál es el título, etcétera. Y la segunda sección que vendría a ser datos de la revista,
¿sí? O sea, tengo que saber o indicar el nombre de la revista, qué año fue la publicación, el volumen, el número de páginas, etc. Entonces tengo dos partes cuando voy a referenciar un artículo de una revista, ¿sí? Acá está el manuscrito, que es el artículo, y la revista, que es justamente los datos de la revista seriada. ¿Por qué se dice seriada? Todas las revistas tienen una serie, ¿no? Hay algunas que publican mensualmente, otras trimestral, otras semestral, otras una vez al año. A eso se llama seriada. Tienen una periodicidad estable, ¿no? Donde ahí es justamente una serie de publicaciones. Vamos a ver los datos que se requieren del artículo de la revista. Eso quiere decir la contribución de la publicación del autor. Primero, acá tengo yo una publicación, ¿sí? De un artículo, ¿ya? Y donde tengo que, para citarlo, si yo extraigo un párrafo o una parte de este artículo, primero tengo que saber quién es el autor del artículo, ¿sí? El autor normalmente está después del título, aparece el autor y no siempre solamente es un autor. Generalmente siempre es un equipo de autores donde tengo que fijarme ahí el apellido paterno, ¿sí? Seguido de la inicial del primer nombre. Eso quiere decir que si una persona tiene dos nombres y dos apellidos, solamente va a ir el apellido paterno seguido de la inicial de su primer nombre. Si es Juan Pérez, irá Pérez J. Así de simple, ningún punto, ni nada. ¿Ya? Entonces los autores deben estar separados por una coma y colocar un punto solo al final del último autor. Si acá yo tengo, digamos, 10 autores, tendré que citar en orden, autor por autor, en el orden que aparece, el apellido únicamente paterno y luego la inicial del primer nombre, ¿sí? En el caso de las normas de Vancouver solamente se mencionan hasta 6 autores, a veces hay más de 6. Si es que hay más de 6, entonces voy a mencionar a los 6 primeros y luego pondré la palabra et al. Et al significa, es la abreviación de latín que significa y colaboradores, ¿ya? Entonces acá tengo en este ejemplo de este artículo, acá están todos los autores. El primero es Mejía Cristian, Verástegui Araceli, Aranzábal Germán, Quiñones, etc. Entonces, ¿cómo voy a mencionarlo? El primer autor, Mejía Cristian, será Mejía C, coma, el segundo Verástegui A, coma, ustedes fíjense que no hay puntos, es un apellido, la inicial de un nombre, un apellido, la inicial del nombre, hasta completar 6 autores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si hay más, como en este caso, si hay más, entonces coma et al, punto. Así es como se menciona cuando yo quiero referenciar un artículo con más de 6 autores. Nunca voy a poner solo un autor y luego et al, ¿no? Sobre todo cuando se trata de referencias bibliográficas. Luego voy a mencionar o indicar el título del artículo. El título siempre está en la parte superior del artículo y debe colocarse como aparece, en forma completa, en el idioma original. Si voy a utilizar un artículo en inglés, obviamente como está mencionado en inglés, no puedo traducir un artículo o el título del artículo, tengo que colocar, si es en chino lo pondré, en francés, etcétera, ¿no? Así como está. Nunca se pone un título entre comillas, ya no existen las comillas en Vancouver. No se puede variar el título, no se puede abreviar algo por ahorrar espacio, ya no se puede recortar ninguna palabra, tal cual como está, así se coloca el título. Luego vamos a ver, una vez que ya tenemos el autor y el título, vamos a los datos de la revista. Normalmente los datos de la revista ya están en el encabezamiento o a veces en el pie de página, ya tal como tienen que ustedes referenciarlo. Ahora se estila de esa manera. Antiguamente no aparecía y tenemos que estar buscando los datos de toda la revista. Ya ustedes ven aquí que tiene que aparecer primero el título abreviado de la revista. Ya no se utiliza mucho el nombre completo de la revista. Siempre cada revista tiene abreviación. Y esa abreviación no tiene puntitos entre la abreviatura. Por ejemplo, esta es una revista chilena de obstetricia y ginecología y su abreviatura es Rep Chil Obstet Ginecol. Así, no hay ningún punto de medio. Entonces, el título abreviado de la revista, ¿sí? Como está acá, año en que se publicó, o sea, título abreviado de la revista, punto, año de publicación, volumen de la revista, punto y coma, volumen,
entre paréntesis, el número de la revista, 2 puntitos y el número de las páginas inicial y página final del artículo. Normalmente un artículo tiene 4 páginas, 6 páginas, a veces hasta 10. Entonces, por eso se coloca el número inicial de la página y donde termina ese artículo, ¿verdad? Entonces, nombre de la revista, punto, año, punto y coma, volumen, entre paréntesis, el número de la revista, 2 puntos y las páginas. ¿Qué cosa es el volumen? Bueno, el año de publicación obviamente es qué fecha ha salido publicado, qué año ha salido publicada esa revista. El volumen viene a ser la cantidad de años que ha publicado esta revista. Por ejemplo, este es volumen número 77. ¿Qué quiere decir? Que tiene 77 años de antigüedad o de funcionamiento de esta revista. ¿Qué quiere decir número 2? Si esta revista tiene publicado cada trimestre, entonces quiere decir que este es en el segundo trimestre, ¿ya? A eso significa el número de orden de la revista dentro del año de publicación. ¿Cómo hace referencia según el estilo Vancouver? Bueno, ya, entonces, aquí hemos dicho el autor A, el autor B, el título del artículo, el título abreviado de la revista, año, volumen, número y páginas. Y también han incorporado el DOI. Un momentito, por favor, chicos, un segundito, ya me espera. A ver, disculpen un momentito, ¿ya? Ya, se está viendo, ¿verdad? ¿Están observando, chicos? ¿Están por ahí? Sí, doctora, sí se observa. Ya, perfecto, continuamos. A ver, entonces, hay variaciones dentro de la referenciación de un artículo. Cuando se trata de un artículo, acá vamos a ver, bueno, vamos a ver acá un ejemplo. Acá tenemos un artículo donde está en la parte superior todos los datos de la revista, el nombre del artículo y los datos también de los autores y todo el resto. En este artículo tenemos, primero habíamos dicho, los autores. Aquí está, Cernal Bulut, ¿sí? Siempre cuando hay un nombre extranjero, normalmente a veces nosotros no podemos saber cuál es el nombre y cuál es el apellido. Es igual que una persona rusa, por ejemplo, ven los nombres de nosotros, que son apellidos latinos, peruanos, no siempre va a saber cuál es el nombre y cuál es el apellido, porque para ellos es algo nuevo. Lo mismo para nosotros. Cuando encontramos unos nombres distintos, bastante raros, por decirlo así, siempre coloquen ustedes el último de las palabras, diríamos acá, es el apellido. Digamos, Cemal Bulut, entonces yo tomo como Bulut el apellido y luego el primero será el nombre, ¿sí? E igual acá Yasuyuki Kato, yo supongo que el último es el apellido, por eso parto. Si ustedes tienen dudas, siempre coloquen el último como el apellido, ¿sí? Tenemos el autor, el título de la revista, perdón, el título del artículo, luego el título de la revista, el año de publicación, punto y coma, el volumen, el número, las páginas y el DOI. El DOI recién se ha incorporado en los últimos años, antiguamente no se colocaba el DOI es como el DNI del artículo, ahora tienen casi todos su DOI.
¿Cómo se referencia según el estilo de Vancouver otro tipo de artículos? Acá tengo yo otro artículo que ya es un artículo peruano, ¿sí? Donde tengo acá los autores, ¿sí? Pero fíjense que los autores tienen ahora los apellidos un guión. Rodríguez Morales, Sánchez-Duque, Villamil-Gómez. Cuando yo quiero como autor que me mencionen con mis dos apellidos, yo elijo y coloco mis dos apellidos unidos por un guión. Eso lo decide el autor. Por eso es que al momento que uno escribe, tiene los dos apellidos unidos por un guión, y de esa manera, si es así, si encuentran ustedes, tienen que mencionar los dos apellidos, seguidos obviamente de las iniciales de sus nombres. En algunos casos, cuando aparece también los dos nombres, puedo utilizar las iniciales de los dos nombres, ¿ya? Eso depende de cómo también yo quiero que mencione. En otras palabras, cuando ustedes van a publicar, ustedes eligen su nombre científico, así se llama. Cada uno elige cómo quiere publicar sus artículos. Puedo tener solo mi primer apellido paterno, si no le pongo un guión, y si quiero que me conozcan con mis dos apellidos, utilizo un guión uniendo los dos apellidos. Si quiero que me nombren con mis dos nombres, entonces puedo poner todos mis dos nombres y me colocan las dos iniciales del nombre, o solamente utilizar un solo nombre. Eso lo decido yo como autor al momento de publicar. Hay otras veces que solamente aparecen dos nombres y un apellido. Vuelvo a insistir, cuando ustedes coloquen dos nombres o dos apellidos o la cantidad que fuera de todas sus identificaciones, cualquier referenciador, sobre todo de otro idioma que no conoce bien cuál es el nombre y cuál es el apellido, siempre el último va a aparecer como el apellido. Así que por eso ustedes tengan mucho cuidado de utilizar sus nombres y sus apellidos en la cantidad que ustedes mencionan, ¿no? Acá tengo yo otro artículo, una carta del lector, donde dice Samuel Pecho Silva, ¿sí? El último, por eso está considerado como el apellido Silva, SP. Por ejemplo, yo me llamo Diana Huancoapasa. Si yo publico así, sin ningún guión, como Diana Huancoapasa, cuando me van a referenciar otros autores que me han encontrado, por ejemplo, un autor chino que por ahí le interese mi artículo y quiere utilizarlo, van a utilizar el último apellido como el único apellido. O sea, en este caso, hay algunos que me utilizan como Apasa y mis nombres me ponen Diana Huanco, DH. Entonces, no es lo correcto, por eso tengan mucho cuidado. Cuando ustedes publiquen, si quieren utilizar sus dos apellidos, insisto, utilicen el guión para que puedan mencionar los dos apellidos. Bueno, si el artículo está publicado en una revista de internet, entonces el orden es el mismo, ¿sí? El autor del artículo, máximo 6 autores, seguido del artículo, la abreviatura de la revista, y luego de la abreviatura de la revista ustedes tienen que colocar entre corchetes la palabra internet, o sea que esta revista está publicada en internet, en versión digital. El año, ¿sí?, de publicación y la fecha en la que se hizo la consulta entre corchetes, porque normalmente puede ser publicada la revista del año 2015, pero en este momento, hoy día, he buscado, digamos, esa información, por eso es que entre corchetes aparece la fecha en la que se hizo la consulta. Luego el volumen, el número, las páginas, que eso es como cualquier revista, y termino diciendo disponible en 2 puntos y le coloco el URL del artículo. ¿Sí? Acá tengo yo un ejemplo, los autores, el título de del artículo, el nombre de la revista, entre corchetes internet, fue publicado en el año 2012, pero lo ha visualizado, digamos, lo ha buscado la persona, el estudiante que quiere referenciarlo, citado, dice 15 de enero del 2015. Luego tiene el volumen, el número, las páginas inicial y final, y disponible y acá tengo todo el link o el URL de donde fue publicado o ubicado este artículo. Entonces, de esa manera. Cuando se trata de un artículo que ustedes han encontrado de un congreso, porque normalmente muchos congresos publican un libro de resúmenes, ¿sí? Y ese libro de resúmenes también está publicado muchas veces en internet, así que ustedes van a encontrar también muchos artículos interesantes de congresos. Acá ustedes van a utilizar primero el autor del artículo, máximo también hasta 6 autores seguidos de et al,
el título del artículo, el lugar donde ha presentado ese congreso, el tipo de artículo presentado al congreso y la fecha de presentación. Por ejemplo, acá tenemos los autores en rojo, ¿sí? El título del artículo que han publicado o han presentado en el congreso, que se llama Mortalidad Materna en el Hospital Maternidad de Lima, ¿sí? En donde el lugar, en Lima, 2 puntos, ¿qué tipo de artículo fue? Fue un tema libre presentado en el 11º Congreso Peruano y 7º Jornada Bolivariana de Obstetricia y Ginecología, fecha de presentación en octubre del año 1993. ¿Sí? Entonces, de esa manera se coloca o ustedes lo referencian un artículo de un congreso. Un libro, que es lo que más ustedes también utilizan. ¿Qué datos deben incluir cuando ustedes van a referenciar un libro? El autor, título del libro, la edición del libro, la ciudad donde fue publicado, la editorial, el año de la publicación y las páginas consultadas, ¿sí? Acá tengo un libro que se llama Interpretación del electrocardiograma, el autor es Jiménez S., se llama así, Interpretación del electrocardiograma, es la 3ª edición, fue publicado en Bucaramanga, ahí es la ciudad, no el país, insisto, es la ciudad donde fue publicado. Si la ciudad no es muy conocida, entre paréntesis se puede poner el país, ¿ya? 2 puntos, luego la editorial, el año y la página consultada. Si son varias páginas seguidas de un guión, la inicial y la final, ¿ya? Porque normalmente no utilizan ustedes todo el libro, siempre extraen de alguna página o de un grupo de páginas. También pueden ustedes consultar un capítulo de un libro, no todo el libro, ¿no? Hay libros que tienen varios capítulos. Entonces, cuando es un capítulo, primero tengo que mencionar la contribución del autor del capítulo y después tengo que colocar los datos del libro completo, ¿ya? Por ejemplo, este es un libro que se llama Tratado de Hemodiálisis y dentro de ello hay un capítulo que se llama Anticoagulación y Fibrinólisis. Entonces yo solamente voy a consultar este capítulo, ¿sí? Acá tienen otros autores, pero el capítulo fue escrito por Ford y Piera, voy dando los autores de ese capítulo, el título del capítulo, y luego paso a dar los datos del libro como fue anteriormente. Pongo en qué libro, en 2 puntos, ahí vuelvo a colocar los autores del libro, ¿sí? Luego el nombre del libro, edición, la ciudad de publicación, la editorial y las páginas, el año de publicación, y luego voy a colocar la página inicial y final, pero la página inicial y final del capítulo del libro, ¿no? Porque estoy hablando del capítulo del libro. También voy a consultar un libro o una monografía, ¿no? Es lo que bastante ustedes consultan, monografías, sobre todo en internet, o también hay libros en internet o libros digitales, que se dice ahora. Sí, lo mismo, es el mismo orden, autor, título del libro, entre paréntesis siempre le tengo que, o entre corchetes, la palabra internet para decir que es digital es el libro, la edición, el lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación. Acá tengo que colocar entre corchetes la fecha de última actualización de la página. Normalmente cuando un libro o una monografía está publicado en internet, siempre tiene una fecha de actualización. No siempre está, digamos, lo cuelgan y listo, está para toda la vida. No, siempre van actualizando esas fechas de publicación. La fecha de nuestra consulta, o sea, cuando lo hemos encontrado ese libro, y luego disponible en 2 puntos y el URL. Sí, acá tengo yo un ejemplo, autor, nombre de todo el libro, en inglés si es que está, entre corchetes internet, edición, la editorial, sí, la editorial que está donde fue publicado, ya, el año y la fecha de última actualización, la fecha de la consulta, de cuando ustedes lo han ubicado y disponible ¿sí? Esta en negrita es la ciudad, es el lugar de publicación, ¿ya? Esta es la ciudad. También otro texto que van ustedes a consultar bastante son las tesis. En las tesis universitarias está el autor, título, grado académico, la ciudad, el país, la institución que otorga el grado, el año y el número de páginas consultadas. ¿Sí? Acá tengo el autor. La tesis se llama Intento de suicidio en el Hospital General de San José del Callao entre los años 2006 y 2007. La tesis es de maestría, fue publicado en Lima, Perú, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como el año de publicación
¿sí? Y la página que fue consultada. Y normalmente ustedes extraen una partecita, no toda la tesis, obviamente. Si ustedes van a consultar páginas web, hay muchas páginas web, sobre todo de instituciones o sedes, como la OMS, la UNICEF, el Ministerio de Salud, la Región de Salud o el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Todas esas instituciones tienen sus páginas web. En esas páginas web normalmente publican mucha información actualizada de estadísticas o algunas enfermedades, en fin, muchos temas de su interés. Entonces, cuando ustedes van a extraer algún tipo de información de alguna página web, acá tienen que colocar cómo se llama la institución, o sea, la sede web, entre corchetes internet, el lugar de publicación, quién es el editor, la fecha de comienzo, ¿sí? Luego la fecha de última actualización, fecha de nuestra consulta y disponible en el URL. Fecha de comienzo quiere decir cuándo empezó a funcionar esa página web, a eso se refiere. Sí, acá tengo un ejemplo con todos esos datos, ¿ya? Cuando ustedes van a sacar información de alguna institución, sobre todo de salud en este caso. Bien, entonces eso es lo que más van a utilizar. Hay muchas cosas más, ¿no? Pueden encontrar ustedes un periódico, la noticia de algún periódico, un video que esté publicado. Bueno, cada una de esas formas o de referencias ustedes tienen dentro de Vancouver, que pueden seguir buscando, también están publicadas las normas de Vancouver y seguir explorando cómo se referencia cada uno de ese tipo de información. Bien, una vez que ustedes ubican los artículos o ya quieren, o sea, buscan N cantidad de información, tienen que saber utilizar un gestor de referencia, porque ahora en Internet hay tanta cantidad. Antes nos hacía falta, sobre todo, buscar, teníamos que viajar a Lima, Arequipa, las bibliotecas, visitar, ir buscando detrás de los libros, las revistas, que todo era físico. Ahora, como todo es por Internet, ahora hay más bien sobra información, hay tanta información que ya no sabemos ni por dónde empezar o qué utilizar. Entonces, para eso, ahora es indispensable utilizar un gestor de referencia para que nos administre en forma ordenada, sobre todo toda la información que nosotros necesitaremos para un trabajo determinado. Y existen varios gestores de referencia. Los más conocidos, ustedes ya conocen, Mendeley, Zotero, que son los que más se utilizan, pero también existen otros como el Paperpile y el EndNote, ¿no es cierto? Dentro de estos tres, ¿cuál es el mejor? No podría decirles, entre Zotero y Mendeley son muy parecidos, ¿sí? Son los más utilizados, pero quizá, no sé, Zotero es el que tiene algunas ventajas por encima de Mendeley, pero ambos siempre, como son competencias, van actualizando cada cierto tiempo. Dentro de todos ellos, el que mejor, digamos, el que tiene mucho más bondades es el EndNote. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de aprender, puede quizá dirigirse a aprender el EndNote. Este EndNote es el que podría tener mucho mayores ventajas frente a lo que es Zotero y Mendeley.